Buenas noches, licenciada. Bien, chicos, muy buenas noches con todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Vamos a dar inicio Buenas noches. con la Dice clase buenas noches. del día de hoy. Buenas noches. Bien, chicos, nosotros la anterior clase nos habíamos detallando lo que es la ley de la reforma y de la contrarreforma, ¿sí? Habíamos detallado todo lo que tenía que ver en cuanto a la iglesia, el papel que tenía la iglesia dentro de todas estas leyes, cómo se maneja de cierta manera las malas actuaciones que tuvo la iglesia. Nosotros pudimos identificar sobre todo cómo mediante el poder de los poderes religiosos se explotaba, sobre todo económicamente, a las sociedades, ¿sí? Por ello es fundamental que nosotros sepamos identificar cómo se desarrolla correctamente el conocimiento, la importancia que tiene el estudio como tal, la importancia que tiene el desarrollarnos en el ámbito cognitivo, porque muchas de las ocasiones en esta época se habla mucho sobre la explotación, sobre la vulneración de derechos, porque las personas lamentablemente desconocían de sus propios derechos, desconocían de las situaciones que como personas tenían los beneficios de poder cumplir netamente por el ser ciudadanos. Que lógicamente el conocimiento, la educación era bastante limitada para estas personas, estamos en lo correcto. Pero por ello nosotros actualmente tenemos la factibilidad de poder acceder a una educación, de poder comprender lo que funciona dentro de nuestra sociedad, de poder analizar lo que sucedió anteriormente y a su vez también identificar qué tipo de reformas podemos hacer en nuestra actualidad, ¿sí? ¿Cómo podemos manejar ahora las situaciones? Es fundamental que nosotros sepamos manejar las situaciones ahora desde un punto de vista diferente. ¿Por qué estudiamos nosotros principalmente esto? Porque lamentablemente en estas épocas existía muchos aspectos negativos en la sociedad, más que los positivos. Todo lo que expresaba la sociedad, todo lo que desarrollaba la sociedad era negativo en la mayoría de sus aspectos, de sus situaciones. Por ello, ahora nosotros analizamos todo esto, estudiamos todos estos elementos y debemos emprender la idea de manejar correctamente esta información en nuestra actualidad. Por ejemplo, actualmente nosotros, las personas que somos creyentes, sabemos cuáles son las leyes de Dios. De cierta manera sabemos cómo manejar las leyes de Dios de acuerdo a nuestro propio contexto, a nuestro propio criterio, cómo realizar correctamente las acciones, especialmente, por ejemplo, hablando desde el punto de vista de la salvación. En la anterior clase habíamos hablado sobre las indulgencias, que eran las indulgencias, que eran estos títulos prácticamente que se les otorgaba a las personas con la finalidad de qué, de darles un tiempo determinado de salvación y que en base a una cantidad grande de dinero, porque eran bastante alto el costo de estos títulos, en base a ello podían obtener un beneficio de qué, de salvación. Nosotros actualmente sabemos que esto es imposible, la salvación no se puede comprar. Las personas que creen en alguna salvación, pues se habla de que la salvación tenemos que alcanzarla, tenemos que buscarla con nuestras acciones propias. De acuerdo a la fe que nosotros manejemos, a la devoción que nosotros tengamos, estamos hablando de una salvación. Pero en este ámbito, en este campo, en este sector principalmente, se habla mucho del beneficio económico. Aquí más allá de hablar de que se quería proliferar la fe, de que se buscaba que las personas conozcan sobre Dios, lo único que les interesaba a las personas con poderes políticos, sociales y económicos era obtener buenos réditos económicos. Era lo único que les interesaba más allá de proliferar la fe. En cambio, en nuestra actualidad sabemos que la gente que prolifera una fe
lo hace con devoción, lo hace con fe. En ocasiones puede hacerlo por costumbre, de acuerdo al rango familiar, al ámbito familiar en el que se desenvuelva, pero ya lo hacemos más por fe. Incluso en esta época para las personas no existía mucho la fe, sino que se lo hacía porque por cumplir con una ley, porque era ley. Creer en Dios era ley en esta época, porque si no se creía en Dios, entonces no se iba a obtener una salvación y se manejaban en base al miedo. Sí, entonces es importante saber contrastar este tipo de aspectos que se manejaban, lo que era la reforma y la contrarreforma. Nosotros habíamos estado hablando sobre la importancia del protestantismo y el catolicismo. ¿Qué era el protestantismo? El protestantismo es lo que nosotros actualmente conocemos como el evangelismo. A eso se refiere el protestantismo. Nos habíamos quedado en que de acuerdo al culto en el protestantismo, la lectura de la Biblia en la lengua propia y los sermones reemplazaban a la misa. Sí, lógicamente sabemos que en el ámbito evangelista no se realiza la misa, sino se dan mensajes, se dan sermones en los cuales se habla sobre los pasajes bíblicos. Por otro lado, en el catolicismo se maneja que la principal ceremonia de la misa era en latín. Por otro lado, en el protestantismo no veneran ni a la Virgen ni a los santos, ¿sí? En el catolicismo se venera a la Virgen y a los santos. Por otro lado, en el protestantismo existen nada más dos sacramentos, que era el bautismo y la Eucaristía. Sin embargo, en el anglicanismo no elimina los otros 5 sacramentos tradicionales. Y por otro lado, en el catolicismo manejamos los 7 sacramentos que es el bautismo, la Eucaristía, confirmación, penitencia, matrimonio, orden sacerdotal y extremaunción. Sí, que son los sacramentos que se maneja dentro del catolicismo. Pero ¿qué manejaba la contrarreforma? Ante los hechos generados por Lutero, que era el principal promotor de esta revolución, de que se había cansado del abuso, era evidente que la Iglesia, desde su máxima autoridad, que era el Papa, tomaría acciones inmediatas para no perder su poder. Lógicamente, no les convenía perder su poder, porque era muchísimo el poder económico y político que manejaba el poder episcopal, entonces no les convenía. Es así como surge la contrarreforma, emprendida en España con apoyo de aquellos países que mantenían su fidelidad al Papa, para manifestarse en contra del movimiento protestante. Por ello, los planteamientos fundamentales de la contrarreforma fueron, principalmente, promover una actitud conciliadora hacia las nuevas doctrinas contrarias a sus órdenes eclesiásticas. Ojo que si nosotros estamos hablando de que estas leyes abusivas de cierta manera eran puestas por las órdenes religiosas, por los poderes religiosos, la iglesia siempre ha proliferado la idea de la paz, de la unión, de la armonía entre sociedades, ¿sí? Entonces, al manejar una idea protestante en contra de ellos, al manejar una situación de esa magnitud como se estaba dando en esta época, lógicamente debían acomodar las cosas, debían actuar en consecuencia con lo que ellos manifestaban, con lo que ellos predicaban. No iban a salir a pelear, no iban a salir a disparar, a armar guerras, a armar conflictos como lo era generalmente lógico en esta época. Netamente lo que hicieron es salir con una actitud conciliadora, a buscar una mediación, a buscar una paz. De igual manera, lo que buscaban ellos era principalmente detener el avance luterano y minimizar la ruptura de la iglesia, porque la idea de Lutero estaba llegando ya a una gran escala, porque muchas personas que a lo mejor tenían este mismo pensamiento, tenían esta misma idea, se cansaron y al ver que alguien al fin alzaba la voz, que alguien pensaba igual que estas personas, entonces decidieron unirse al movimiento, lo que no le convenía a la iglesia, porque mientras menos fieles había, menos dinero ingresaba para la iglesia. Por otro lado, también buscaban fortalecer la religión católica y sumar alianzas para mantener la autoridad papal radicada en Roma, al conservar la doctrina tradicional y reorganizando las actividades eclesiásticas. Y por último, se habla sobre también detener el avance luterano y minimizar la ruptura de la iglesia. También con el objeto de recuperar el poder, la Iglesia, desde la representación del cardenal Cisneros de España, con apoyo del Orden de los Carmelitos, entre los que está Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, así como de la Congregación del Amor Divino y la Orden de los Teatinos de Italia, reforzaron las prácticas e ideológicas católicas ante sus fieles y suscribieron el Concilio de Trento.
Los cambios impulsados por la Iglesia Católica y sus múltiples intentos por combatir las crecientes doctrinas protestantes provocaron enfrentamientos entre lo que eran católicos y eran protestantes. Es fundamental que nosotros sepamos que lamentablemente todo este movimiento que prolifera, la iglesia, no directamente hecho por la iglesia, ¿sí? La iglesia no promueve la violencia, pero con sus ideales, con sus formas de actuar, con su manera de manifestar los mensajes, hacían que las personas que mantenían la fe todavía actúen en consecuencia a la violencia. Por eso existieron constantes enfrentamientos entre los protestantes y los fieles, más no las personas que se mantenían en el poder, porque prácticamente era como que lanzaban la piedra y escondían la mano. Ellos ponían la espina en los fieles, supuestamente de que querían dar de baja la religión, de que la gente quería eliminar a la religión, quería que la gente deje de creer en Dios, y le envenenaban de cierta manera a los fieles. ¿Y qué hacían? Ellos salían a enfrentarse, a defender su fe. Pero necesitamos entender qué es el Concilio de Trento. ¿Sí? ¿Qué fue lo que se creó? ¿Qué El Concilio de el Concilio de Trento? Vamos a ver, por favor. Trento fue un concilio convocado por el Papa Pablo III para intentar resolver la crisis en la que estaba sumida la Iglesia Católica a partir de la Reforma Protestante iniciada en 1517 por Martín Lutero en Alemania, debido a la crisis moral de la Iglesia Católica y a la oposición a la figura del Papa. Como consecuencia de la Reforma, buena parte de la cristiandad se separó en distintas ramas. En este contexto, los pontífices se vieron obligados a tomar medidas drásticas para evitar que la cristiandad continuara disgregándose. El Concilio de Trento pretendió en un principio establecer un diálogo con los protestantes para fijar puntos en común, pero durante su desarrollo, frente a la negativa a ceder de ambas partes, terminó fijando estrategias combativas para consolidar el poder del catolicismo. Entre 1545 y 1563 se realizaron un total de 25 sesiones plenarias donde los temas eran discutidos por comisiones supervisadas por los legados pontificios y aconsejadas por especialistas, en su mayor parte jesuitas. Las resoluciones extraídas en las sesiones fueron aprobadas por el Papa Pío IV el 24 de enero de 1564. Con ellas se consolidó la Contrarreforma, el proceso de fortalecimiento de la Iglesia Católica para enfrentar a la Reforma Protestante. Se endurecieron los conflictos entre quienes defendían ambas posturas religiosas, produciéndose durante el siglo XVII numerosas guerras de religión en Europa. Se fortaleció el poder del papado, que logró concentrar todos los mecanismos de control de los fieles católicos, y en el arte y la literatura nació una corriente orientada a exaltar los valores religiosos mediante el estímulo de los sentidos, el barroco, sometido a la férrea censura. Entonces, de cierta manera, el Concilio de Trento lo que buscó fue crear leyes o crear lineamientos en los cuales la iglesia se siga manteniendo en el poder, poder buscar elementos para que no se vayan los fieles, promover más actividades religiosas, ponerse más rígidos en el ámbito de que la gente tenía que aferrarse mucho a su fe, y a su vez también crear un enfrentamiento como tal contra el movimiento protestante. ¿Sí? Entonces, eso es todo lo que nosotros podemos detallar en cuanto a lo que se habló de la reforma y de la contrarreforma, que nos referimos que era una pugna religiosa de principalmente Martín Lutero, que se cansó de la opresión, decidió alzar la voz y crea un movimiento dándole la contra a la Iglesia Católica. Sí, y a partir de ello también ya nacen múltiples ramas religiosas que conocemos actualmente, sí, que ahora existen una infinidad de costumbres religiosas dentro de la sociedad, pero que ya nosotros en el siglo en el que nos encontramos ya tenemos la factibilidad de acceder a la religión que deseemos. Bien, entonces a continuación nosotros vamos a hablar sobre lo que fue la Revolución Francesa. ¿Sí? ¿A qué se debió la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue el conflicto social y político con periodos de violencia,
que se desarrolló en Francia y afectó a otras naciones de Europa durante la última década del siglo XVIII hasta la primera década del siglo XIX. La revolución enfrentó a partidarios y opositores, burgueses y clase popular del régimen antiguo. Nuevamente vemos una forma en la cual la clase popular, el pueblo, la sociedad, se cansa de las opresiones y decide alzar la voz y decide crear enfrentamientos en contra de la burguesía, en contra de las personas que mantienen el poder, ¿sí? Porque lógicamente como personas naturales se cansan, personas que están viviendo constantemente en un régimen esclavizador, en un régimen en el cual no existen libertades. Lógicamente vamos a buscar o vamos a entender, vamos a ver que las sociedades van a levantar la voz y van a buscar emanciparse. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? En 1789, Francia era un estado gobernado por un rey absolutista, que era Luis XVI, con una sociedad estamental en la que la nobleza, el primer estado y el clero, por otro lado, el segundo estado también seguían gozando de privilegios, a diferencia del tercer estado formado por la burguesía y las clases populares. En este contexto, una serie de factores facilitó el inicio de la revolución. Principalmente una crisis de subsistencia provocada por las malas cosechas y la hambruna. Así también las clases populares se empobrecieron y las finanzas de la monarquía quebraron debido a los gastos de la corte y guerras. Así también el descontento de la burguesía que se había enriquecido a lo largo del siglo XVIII ante un sistema que no le permitía participar en la política del reino. Por otro lado, la difusión de las ideas ilustradas que fueron la base para las demandas de la burguesía. Así también la reforma fiscal que intentó llevar a cabo la monarquía para salvar las finanzas del Estado. Esta reforma pretendía que las clases privilegiadas empezaran a pagar impuestos. Ante su negativa, el rey se vio obligado a convocar los estados generales, este hecho que totalmente desencadenó la revolución. De cierta manera, ¿qué entendemos? Que la Revolución Francesa fue un conflicto económico principalmente, debido a que existía hambruna, existía sociedades con necesidades grandes y que lógicamente las personas con un poder político no les interesaba mucho lo que podían hablar o lo que podían decir el populacho, digámoslo de cierta manera, ¿sí? Así también vamos a ver el siguiente video que nos explica qué fue la Revolución Francesa, chicos. Veamos, por favor. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial, ya que supuso el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea y el mayor cambio político y social que se ha conocido nunca en Europa. Se produjo a finales del siglo XVIII, exactamente en el año 1789. Por aquella época, en Francia gobernaba el rey Luis XVI. Era una monarquía absoluta, es decir, el rey tenía todo el poder y podía tomar todas las decisiones que le diera la gana sin tener que rendir cuentas a nadie. Esto es importante que nosotros analicemos, chicos, la diferencia de tener un Estado democrático a la diferencia de hablar sobre una sociedad con una monarquía absoluta, en la cual, por ejemplo, en un Estado democrático, el pueblo como tal, el país entero como tal, puede tomar decisiones, que lógicamente no sabemos si lo que el pueblo elige mediante votaciones se cumple a cabalidad o no se cumple, pero por lo tanto, o de cierta manera tenemos la factibilidad de poder opinar en las situaciones sociales, políticas y económicas que aquejan a nuestro sector, a nuestro contexto. Caso diferente que ocurre cuando hablamos de una monarquía absoluta, porque aquí no importa lo que la sociedad piense,
no interesa lo que el resto de personas piensen, sino solamente lo que el rey quiere hacer, eso se cumple y se cumple a cabalidad. Y lamentablemente las personas que no comparten los mismos ideales que el rey, prácticamente tienen que sufrir consecuencias graves, ¿sí? Entonces vamos a seguir viendo. Gracias a este poder, Luis XVI y todos los nobles que le apoyaban tenían grandes riquezas y grandes privilegios. Mientras tanto, el pueblo llano, la burguesía, la gente normal, como los abogados, médicos, artesanos, comerciantes o campesinos, tenían que pagar muchos impuestos y vivían, la gran mayoría, en la miseria. Hartos de esta situación, las clases sociales más desfavorecidas formaron una Asamblea Nacional y se comprometieron a escribir una constitución donde se recogieran los derechos y deberes de todas las clases sociales de manera más justa e igualitaria. A partir de ese momento, comenzaron violentos disturbios. El 14 de julio de 1789, en París, la capital de Francia, una gran masa de gente se dirigió a la Bastilla para liberar a todos los encarcelados que se habían opuesto al rey. Este asalto se convirtió en el símbolo de la revolución. En el resto del país también hubo muchas revueltas y los campesinos se rebelaron violentamente contra los nobles, saqueando y destruyendo sus castillos. La Asamblea Nacional tomó el poder y gobernó basándose en tres grandes ideas: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los nuevos gobernantes escribieron un documento muy importante, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, antecedente de la Constitución que se aprobó 2 años después. El pueblo francés destronó al rey Luis XVI y tanto él como la reina María Antonieta, su esposa, fueron decapitados en la guillotina. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron muchas, pero lo más importante fue que acabó con la desigualdad entre las clases sociales, que se establecieron nuevos derechos para los ciudadanos y que se difundieron las ideas democráticas al resto de los países de Europa. La verdad es que conociendo el pasado se entiende mejor el presente y se mejora el futuro, ¿no os parece? Eso es algo fundamental, chicos, que nosotros debemos saber comprender. Que nosotros estudiamos todas estas situaciones que sucedieron en la antigüedad para saber correctamente de las ventajas que nosotros disfrutamos en nuestra actualidad. Si nosotros hoy en día disfrutamos de derechos es porque otras generaciones tuvieron que sufrir opresiones y esclavismo y levantar la voz. Lógicamente aquí triunfó la revolución, las personas que manejaron todo este movimiento lograron sus objetivos en buscar la igualdad, en buscar la fraternidad y como tal una resolución de derechos para todas las personas, en las cuales no solamente las personas con poderes políticos o económicos o sociales tengan acceso a privilegios. Y ojo, les llamamos privilegios a las situaciones que en realidad son derechos de los ciudadanos. ¿Y por qué se les habla de privilegios? Porque lógicamente no todas las personas tenían acceso a este tipo de situaciones, no todas las personas tenían el acceso a una educación, a una salud gratuita, el acceso a poder pertenecer a diferentes grupos sociales, principalmente que no existan los grupos sociales, que no exista la estratificación social, que todos sean iguales en un mismo contexto porque están sirviendo para un mismo contexto, están desenvolviéndose en un mismo contexto. ¿Cómo fue el proceso revolucionario? Principalmente los estados generales se inauguraron en mayo de 1789. En ellos se votaba por estamentos, por lo que la nobleza y el clero reunían 2 votos contra uno que era del tercer estado. Este último reclamó un voto personal, es decir, un voto por persona. Ante la negativa, sus representantes se declararon en rebeldía y declararon su propia Asamblea Nacional Constituyente el 20 de junio del mismo año. Lógicamente, a las sociedades cansadas de que su voz no sea escuchada, cansada de que sus deberes no, de cierta manera, sean más grandes que sus derechos,
que en el ámbito laboral, en el ámbito económico, no se tenga una estabilidad, la gente estaba sufriendo opresiones, desigualdades, entonces lógicamente deciden crear su propia constitución, deciden crear una asamblea y como tal, podemos identificar que si el pueblo se une, si las sociedades se unen, logran grandes cosas. ¿Ya? En este caso, poco después comenzó una revuelta popular en apoyo a la asamblea. El 14 de julio, ante el temor a las tropas reales, intervinieron los parisinos, asaltaron la Bastilla, que era la prisión real. En este caso, las revueltas se extendieron por toda Francia. En el campo tomaron forma de una sublevación antiseñoral conocida como el Gran Miedo. Lógicamente, como el pueblo estaba enfurecido, estaba cansado, estaba ya desgastado de todos los abusos que estaban sufriendo, tenían que buscar la forma más adecuada de poder llegar a un momento de derechos, a un momento de igualdad. Por un punto se buscaron las cosas de una buena manera. Sí, podemos ver aquí cómo hablan de que reclamaron un voto personal, o sea, reclamaron sus derechos para que la voz de todas las personas sean escuchadas. Pero lógicamente a la monarquía no le convenía que la sociedad también alce la voz, no le convenía el hecho de buscar una igualdad, sino que necesariamente querían oprimir. Pero no se esperaron con que ya la sociedad cansada, una sociedad que quería buscar libertad, iba a constituirse como tal y a levantar la voz. ¿Para qué? Para buscar la lucha, para buscar que sus deberes disminuyan y sus derechos sean igualitarios también. Ojo aquí que a veces confundimos que nuestros derechos tengan que ser más altos que nuestros deberes. Todo debe ser manejado en una balanza, tanto deberes como derechos debemos mantener una igualdad. ¿Sí? Así también respetando el bienestar social del resto de personas. ¿Qué pasó con la monarquía constitucional en el año de 1791 a 1792? La revolución permitió a la burguesía acceder al poder e iniciar cambios en el Estado. La asamblea abolió los privilegios feudales y proclamó los derechos del hombre, ¿sí? Como ya la asamblea logró acceder al poder, se destituyó totalmente, como pudieron ver, mataron prácticamente al rey, ya no tenían la necesidad de que ya no tenían la necesidad de rendirle cuentas a otra persona, ni que la persona sea la única en mantener el poder, ni la única en crear leyes y que estas leyes se cumplan a rajatabla. Ya tenían la facilidad de poder hablar, de poder escuchar la voz del pueblo, de que el pueblo se haga escuchar de cierta manera también. En el año de 1791 se aprobó la Constitución, que establecía la separación de poderes de la separación de poderes, la soberanía nacional, que era el poder que emanaba de la nación, y el sufragio censitario. Solo votaban hombres con un cierto nivel de riqueza. Aquí, en este sentido, Francia se convirtió en una monarquía constitucional gobernada por la burguesía moderada, los girondinos. Hasta 1792, el nuevo régimen moderado tuvo que luchar contra la oposición de la nobleza, el clero, incluso la propia monarquía. Además, Austria y Prusia iniciaron una guerra contra Francia para frenar la revolución. ¿Qué pasa cuando sucede un nuevo hecho considerado sobre la Primera República? Los girodinos concedieron derechos políticos y libertad económica a la burguesía, pero no al resto de las clases populares, lo que generó un creciente descontento. Esto, sumado a la guerra, produjo un nuevo estallido revolucionario en agosto de 1792. El pueblo de París asaltó el Palacio Real de las Tullerías. Este era un sector más radical. Los jacobinos que tomaron el poder abolieron la monarquía y proclamó la Primera República. Lógicamente, en diferentes sectores de Francia estaban existiendo problemas políticos generalmente, porque era de donde emanaba el problema principal. Sí, entonces empezaron a existir diferentes enfrentamientos, guerras, que en este transcurso murieron muchas personas también. La vida de bastantes soldados se perdió, de bastantes protestantes se perdió, pero igual lograron conseguir una revolución como tal. Aquí aparece lo que es la convención.
que se da en el año de 1792 y 1795. En esta situación, la nueva Asamblea o Convención Nacional redactó una nueva constitución que introducía el sufragio universal masculino. Todavía seguía manteniéndose una idea que no hablaba sobre la igualdad como tal. Nosotros hacemos en retrospectiva una visualización sobre que se estaba buscando una igualdad, se estaba buscando que ya los derechos no sean vulnerados, pero lógicamente no se estaba cumpliendo tan a cabalidad esto porque aún las personas que hablan en base a una revolución estaban basadas en que netamente los hombres eran los únicos indicados en manejar la sociedad, en hablar, en que su voz se escuchada, en que tenían que salir a luchar y diferentes situaciones que en el ámbito social se debían cambiar, ¿sí? Eso es lo que se manejaba incluso la ideología. Estamos dejando aquí de lado también los derechos de las mujeres. Las mujeres también eran importantes, son importantes en la sociedad, pero lamentablemente en esta época no tenían ni voz ni voto. Si supuestamente se estaba buscando una igualdad, se estaba luchando por una igualdad, lamentablemente la igualdad se pertenecía nada más a los hombres, porque como una mujer iba detrás de un hombre, entonces por ende ya estaba hablando de unos derechos. Si es que el hombre tenía acceso a algo, entonces lógicamente la mujer tenía que decir, bueno, gracias y agachar la cabeza. Así también se promovió leyes sociales, como el control de precios y el seguro para los pobres, y se formó un ejército nacional más profesional y disciplinado para combatir la intervención de las monarquías extranjeras. Una vez que ya no existía como tal un poder absolutista, empezó la sociedad a desarrollarse de mejor manera, a entender su contexto de mejor manera, se empezaron a organizar, empezaron a crear diferentes grupos, pero ya inmiscuyendo a todos los estamentos de la sociedad, ya no solamente a los privilegiados, sino que todas las personas que conformaban la sociedad, lógicamente los varones, ya empezaban a formar parte de ¿qué? De situaciones importantes políticas dentro del contexto. El gobierno jacobino, dirigido por Maximilien Robespierre, también persiguió a los contrarrevolucionarios. Para ello creó el Comité de Salud Pública, que instituyó tribunales revolucionarios que castigaban con prisión o muerte a los sospechosos de actuar contra la revolución. Se inició así la época del terror, que desembocó en una dictadura. Lógicamente, una vez que las personas llegan al poder, mucha gente llegando al poder suele perder su centro, suele perder su norte y empieza a centrarse en otras cosas, viendo el poder que llegan a tener, viendo el alcance que logran obtener, empiezan a desviarse por otras situaciones y llegaron al mismo punto que quisieron evadir anteriormente. Quisieron eliminar a Luis XVI con su monarquía y se volvieron a convertir en lo mismo, incluso un poco más grande y fuerte porque empezaban a matar terroríficamente a las personas que estaban en contra de la revolución, ¿sí? Entonces, pasaron de una monarquía a convertirse en una dictadura que se vuelve un poco más complicado, más fuerte, más explotador como tal. Sí, entonces salieron prácticamente de un problema e ingresaron inmediatamente a otro. Aparece algo importante que se conoce como el directorio. Esto aparece en el año de 1795 a 1799. A finales de 1794, la burguesía conservadora, atemorizada ante los excesos y la radicalización de los jacobinos, volvió a tomar el control de la revolución y los desbancó del poder. Un año después aprobó otra constitución más moderada y reinstauró el sufragio censitario. El gobierno pasó a manos de un directorio compuesto por 5 miembros. Vamos a ver el siguiente video que nos habla sobre lo que fue el directorio, ¿sí? Y de cierta manera, cómo se convirtió en este terror, de cierta forma, que se le habla por la dictadura en la cual empezaron a desenvolverse. Veamos, por favor. Tenía un nuevo gobierno constitucional, el directorio. Un gobierno parlamentario inestable y frágil que no ofrecía demasiada confianza.
La guillotina, los disturbios callejeros, la guerra aún candente en la frontera, todo parecía olvidado. Nadie, escribiría un contemporáneo, piensa en otra cosa ahora que no sea comer, beber y disfrutar. Los ricos disfrutaban de grandes alardes, de entretenimientos lujosos y vestidos exuberantes. Francia, no obstante, seguía sumida en el caos. En 1795 fue llamado para proteger la Convención Nacional de las turbas furiosas formadas por fieles monárquicos. A cambio de su éxito, fue nombrado comandante del ejército francés en Italia. Bonaparte partió para ponerse al frente de sus tropas en Italia. Francia luchaba allí contra otras potencias europeas que deseaban aún reinstaurar la monarquía. Entre sus principales enemigos se encontraban Austria y Piamonte. En menos de un año logró lo imposible. Sin apenas nada a su favor venció a 4 ejércitos más numerosos que el suyo. Cuando regresó a Francia convertido en uno de los mayores héroes del país, muchos pensaron que si pudo obrar milagros en Italia, podría hacer lo mismo contra el enemigo mortal de Francia, Inglaterra. El lugar que eligió para enfrentarse a los británicos fue inesperado y exótico: Egipto. Napoleón pensó que si conseguía conquistar Egipto, bloquearía las rutas comerciales británicas con Oriente Medio y la India. En julio de 1798 llegó a Egipto y tomó rápidamente Alejandría. Después, en la espectacular batalla de las pirámides cerca de El Cairo, acabó con la resistencia egipcia. Se vio pronto ensombrecida por las nuevas que llegaban de Europa. Napoleón supo que se había formado una nueva coalición entre Austria, Gran Bretaña y Rusia contra Francia. Decidió regresar a París. Menos de una semana después de regresar a Francia, Bonaparte vio que era el momento de actuar. El pueblo estaba perdiendo la fe en su gobierno. Tras años de revolución e inestabilidad social, ansiaba un líder fuerte, alguien que calmase las aguas. Napoleón había realizado milagros en el campo de batalla. Tal vez pudiera proporcionarle también un gobierno. El pueblo buscaba un sable que cortase las ataduras del desorden social, y él era obviamente el indicado para empuñarlo. Deliberando solemnemente en el Palacio de Luxemburgo, el directorio estaba a punto de disolverse. La deuda de los 8 años de guerra se incrementaba, la evasión de divisas estaba incontrolada, los bandidos vagaban por las carreteras. A medida que la crisis maduraba, Bonaparte decidió encontrar una manera de hacerse con el poder. Se alió con uno de los conspiradores, un miembro del directorio, Emmanuel Sieyès, que necesitaba el apoyo del joven y famoso general. Hablando dentro de lo que manifiesta el directorio, principalmente también se habla sobre una guerra continua, ¿sí? Un ambiente bastante temeroso para los ciudadanos, ¿sí? Principalmente hablamos de diferentes grupos sociales que se crean, principalmente los sans-culottes. Los sans-culottes eran un grupo sociopolítico integrado por las clases populares, artesanos, pequeños comerciantes y trabajadores asalariados. Estos defendían el republicanismo y la igualdad económica, así como también la social. Fueron protagonistas de la revolución y dieron un impulso decisivo a su radicalización. A raíz de la revuelta popular en agosto de 1792, que dio paso a la Convención Nacional. Se llamaba así por llevar pantalones en vez de calzón, típico de las clases acomodadas. También eran características con su gorro frigio que simboliza la libertad. ¿Sí? Aquí nos habla también sobre el ambiente de terror que se vivía en esta época. Durante la convención, el Comité de Salud Pública condenó a la guillotina a los sospechosos de ser contrarrevolucionarios. Las sentencias eran inapelables y se ejecutaban al momento. Es decir, que las personas no tenían ni siquiera un momento para poder defenderse, enseguida morían. La guillotina funcionaba a diario y desde el verano de 1793 hasta el otoño de 1794 fueron ejecutados entre 16,000 y 17,000 personas. Entre los guillotinados estuvieron el rey Luis XVI, su mujer María Antonieta, políticos y girodinos, miembros de la nobleza y del clero. Tras una reacción de la burguesía moderada, se puso fin al terror. Pero lógicamente la revolución necesitaba entender qué consecuencias podía dejar, qué cosas dejó como tal la revolución. Principalmente, con la revolución se produjo un cambio coyuntural que influyó en todos los ámbitos de la sociedad francesa y europea.
Principalmente tuvieron lugar los cambios políticos, era lo fundamental, ¿sí? Hablamos de que si existía una revolución como tal, era porque estaban en